La primera vez que me quedé a dormir en la casa de mis abuelos, me dieron reglas. No fueron muchas, pero la forma en la que me las dijeron fue lo que me dejó inquieto. La casa estaba a las afueras de la ciudad, aislada, rodeada de terreno vacío y con vecinos bastante lejos. De día parecía normal, vieja, silenciosa, pero normal. El problema era la noche. Esa misma noche, antes de irnos a dormir, mi abuela fue la que empezó. No me miraba directamente cuando hablaba, como si estuviera distraída en algo más. Me dijo que después de cierta hora no debía salir del cuarto bajo ninguna circunstancia, que si escuchaba pasos, los ignorara, que si alguien pasaba por el pasillo, no debía abrir la puerta. Luego mi abuelo, desde la sala, sentado frente a unas velas encendidas, agregó otra cosa sin siquiera voltearme a ver. Dijo que si escuchaba que alguien me llamaba por mi nombre, no respondiera, nunca. Me quedé en silencio. Pensé que estaban exagerando, o que simplemente eran cosas de gente mayor. Pero había algo en ellos que no se sentía normal. No era solo lo que decían, era cómo lo decían. Esa noche me acosté tratando de no pensar en eso. Todo estaba en silencio. No se escuchaba nada afuera, ni viento, ni animales, nada. Hasta que dieron las 3 de la madrugada, y entonces empezaron los pasos. No eran fuertes, pero sí claros. Se escuchaban en el pasillo, lentos, como si alguien caminara descalzo, de un lado a otro. Me quedé completamente quieto en la cama, mirando la puerta, intentando convencerme de que eran ellos, que era normal. Pero algo no cuadraba, porque los pasos no tenían un ritmo normal. Se detenían, y luego corrían. No como alguien caminando, como alguien huyendo. Sentí como el cuerpo se me tensó por completo. Recordé las reglas: no salir, no abrir, no responder. Pero entonces pasó algo peor. Escuché un susurro, muy bajo, del otro lado de la puerta. No entendía lo que decía, pero sabía que estaba ahí, muy cerca, como si alguien estuviera pegado a la madera. No me moví, no respiré fuerte, solo me quedé escuchando. Y fue en ese momento cuando escuché algo que no tenía sentido. Mi abuela rezando, pero no venía del pasillo. Venía desde afuera de la casa, desde la oscuridad. Y en ese momento entendí algo que hizo que todo se sintiera peor. Si mi abuela estaba afuera, entonces, ¿quién estaba caminando frente a mi puerta? No me moví, no hice ningún ruido. Me quedé completamente quieto en la cama, mirando la puerta, mientras el susurro del otro lado se hacía más claro. Pero no entendía lo que decía, solo sabía que estaba ahí, demasiado cerca. Afuera, en la oscuridad, mi abuela seguía rezando. Su voz era baja, constante, pero se sentía lejana, como si estuviera caminando alrededor de la casa. Eso no tenía sentido. Ella no podía estar afuera, no a esa hora. Los pasos en el pasillo volvieron a escucharse, esta vez más lentos, más pesados, como si quien estuviera ahí ya no tuviera prisa. Se detuvieron justo frente a mi puerta. El silencio que quedó fue peor que cualquier ruido. Sentía esa presencia al otro lado, completamente quieta, como si estuviera escuchando, como si supiera que yo estaba despierto. Tragué saliva y apreté las sábanas sin dejar de mirar. No iba a abrir. No debía hacerlo. Pero entonces escuché algo más, un rasguño, suave al inicio, luego otro, y otro más. Las uñas, arrastrándose lentamente por la madera de la puerta. Sentí como el corazón se me aceleró. No era un golpe, no era un intento de entrar. Era más lento, más intencional, como si quien estuviera ahí disfrutara hacerlo, como si quisiera que yo lo escuchara. Cerré los ojos un segundo, intentando calmarme, pero entonces escuché algo que me dejó completamente helado. La voz de mi abuela, pero esta vez del otro lado de la puerta, diciendo mi nombre, bajito, como un susurro: abre. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Afuera, todavía se escuchaba rezando. 2 voces, al mismo tiempo, la misma voz. No respondí, no me acerqué, no hice nada, solo me quedé ahí,
completamente inmóvil, intentando no hacer ningún sonido. El rasguño se detuvo, el susurro también, y los pasos se alejaron, pero no hacia el pasillo. Se escucharon dentro de la casa, más adentro, como si lo que estaba afuera ya hubiera entrado. No dormí. Me quedé completamente despierto, con los ojos abiertos, escuchando cada sonido, intentando entender qué estaba pasando. Afuera, la voz de mi abuela seguía rezando, pero cada vez se escuchaba más lejana, como si se estuviera alejando poco a poco de la casa. Dentro, el silencio regresó, pero no era un silencio normal. Era ese tipo de silencio que se siente lleno, como si algo estuviera ahí, esperando. Pasaron varios minutos, o al menos eso sentí, hasta que escuché otra cosa. Un golpe seco. No fuerte, pero sí claro. Venía desde la sala. Me quedé inmóvil, mirando la puerta, intentando ignorarlo. Pero luego vino otro, y luego otro más. No eran aleatorios, tenían un ritmo lento, constante, como si alguien estuviera golpeando algo de forma repetida. Tragué saliva, y sin poder evitarlo, me levanté un poco de la cama. No iba a salir, pero me acerqué lo suficiente a la puerta como para escuchar mejor. Fue un error, porque en ese momento me di cuenta de qué era ese sonido. No eran golpes, eran rodillas. Alguien estaba arrodillándose, una y otra vez, contra el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. La respiración se me hizo más pesada, pero no me moví. No debía abrir, no debía salir. Pero entonces, escuché la voz de mi abuelo, rezando. Desde la sala, bajo constante. Como si no se hubiera movido de ahí en toda la noche. Eso no tenía sentido. Si él estaba en la sala, ¿quién estaba afuera? ¿Y quién había estado en la puerta? La cabeza me empezó a dar vueltas, pero en ese momento pasó algo peor. Escuché pasos otra vez, pero no en el pasillo. Dentro del cuarto, detrás de mí, sentí como el cuerpo se me congeló. No me giré, no lo hice, pero esos pasos fueron claros. 2 pasos, lentos, pesados, como si alguien hubiera entrado, sin abrir la puerta. El corazón empezó a latirme con fuerza. Podía sentir esa presencia detrás de mí, demasiado cerca, como si estuviera observándome. No hacía ruido, no respiraba, solo estaba ahí. Y entonces, escuché algo justo a mi oído, un susurro, muy bajo, muy claro. No abras. Ya entró. No me moví. No respiré fuerte. Me quedé completamente congelado, sintiendo esa presencia detrás de mí, tan cerca que parecía que en cualquier momento iba a tocarme. El susurro todavía se sentía en mi oído, como si no hubiera terminado de irse. Afuera, la voz de mi abuela ya no se escuchaba. Y en la sala, mi abuelo seguía rezando, pero ahora su voz sonaba diferente, más rápida, más desesperada, como si algo no estuviera bien. Intenté mantener la mirada fija en la puerta, pero el cuerpo ya no me respondía igual. Sentía esa presión en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Y entonces, algo cambió. El sonido en la sala se detuvo. De golpe, el rezo de mi abuelo simplemente se cortó. El silencio que quedó fue absoluto, y eso fue peor, porque unos segundos después, escuché pasos. No en el pasillo, no afuera, en la sala, caminando lentamente, como si alguien hubiera tomado el lugar de mi abuelo, o se hubiera levantado de donde estaba. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No sabía si seguía ahí, si le había pasado algo, o si lo que estaba caminando ya no era él. Los pasos se acercaron poco a poco hacia el pasillo, y luego se detuvieron justo frente a mi puerta. Otra vez. El mismo punto. El mismo lugar. La madera crujió ligeramente, como si algo estuviera apoyando peso del otro lado. No se escuchaban uñas esta vez. No había rasguños. Solo esa presencia, completamente quieta. Y entonces, escuché la voz de mi abuelo, pero no como antes. No rezando, no tranquilo. Esta vez, sonaba raro, vacío, como si no fuera él del todo, diciendo mi nombre.
despacito, como si le costara hablar. Sentí como el miedo me recorría el cuerpo. No respondí. No me acerqué. No hice nada. Solo me quedé ahí, esperando a que se fuera. Pero no lo hizo. Al contrario, escuché como la manija de la puerta se movió lentamente, un intento, luego otro, como si estuviera probando si estaba abierta. Apreté las manos con fuerza, sin hacer ruido, sintiendo que en cualquier momento iba a entrar. Pero entonces, todo se detuvo. La manija, los pasos, la voz, todo. El silencio regresó, y en ese momento, escuché algo que hizo que todo empeorara, un golpe seco, desde dentro del cuarto, detrás de mí. No quise voltear, no debía hacerlo. El golpe había sido claro, fuerte, demasiado cerca, dentro del cuarto, detrás de mí. Sentí como el cuerpo se me tensó por completo, como si cualquier movimiento fuera a empeorar todo. La respiración se me hacía cada vez más pesada, pero intentaba controlarla, intentando no hacer ruido, intentando fingir que seguía solo, pero no lo estaba. Podía sentirlo. Esa presencia seguía ahí. Y entonces, escuché algo peor, un arrastre, lento, pesado, moviéndose dentro del cuarto, como si algo se estuviera desplazando pegado al suelo, rodeándome. El corazón me latía con fuerza. Ya no estaba pensando. Solo estaba esperando a que pasara algo. Y en ese momento, lo escuché. Mi abuela, pero no afuera, dentro del cuarto, detrás de mí, rezando, muy bajo, muy cerca. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Afuera ya no se escuchaba nada. En la sala, tampoco. Todo estaba en silencio, excepto eso que estaba conmigo. No volteé, no reaccioné. Solo me quedé ahí, completamente inmóvil, mientras ese rezo se volvía más claro, más cercano, como si estuviera justo a mi espalda. Y entonces, se detuvo. El silencio regresó, pero solo duró un segundo, porque justo después, escuché algo frente a mí, en la puerta, un susurro, la voz de mi abuela otra vez, pero ahora, del otro lado, diciendo mi nombre. Sentí como el miedo me paralizaba por completo. Dos voces, dos lugares, al mismo tiempo. Ya no tenía sentido, ya no había lógica, y en ese momento entendí que ya no podía quedarme ahí. Me levanté de golpe, abrí la puerta y corrí sin mirar atrás. No me importó nada, ni las reglas, ni los sonidos. Solo quería salir de ahí. Atravesé el pasillo, la sala, y ahí lo vi. Mi abuelo, sentado en el suelo, rodeado de velas, mirando hacia el vacío, sin moverse, sin reaccionar, como si no supiera que yo estaba ahí. No me detuve. Salí de la casa, crucé el terreno y me quedé afuera, temblando, esperando a que amaneciera. No volví a entrar esa noche. A la mañana siguiente, cuando llegó mi mamá por mí, no le conté todo. Solo le dije que no quería volver, que algo no estaba bien ahí. Ella no insistió. Me llevó de regreso. Y nunca volvimos. Pero lo que más me marcó no fue esa noche. Fue lo último que alcancé a ver antes de irme. Cuando miré hacia la puerta de la casa, mi abuela estaba ahí, parada, observándome, completamente quieta, sonriendo, y desde adentro seguía escuchándose, alguien rezando.